Recuerdo en alguna ocasión como tuvimos oportunidad de estar en Tlahuelilpan trabajando lo que era la organización de trámites en el gobierno con el ánimo de lograr la independencia de municipios. Nosotros pertenecíamos a Tlaxcuapan. Tlaxcuapan era el municipio que nos gobernaba y nosotros como pueblo pertenecíamos a ellos. Pero ya desde ese tiempo venían de esas personas de allá del municipio, como aquí siempre se hizo la plaza, venían por el dinero que se recaudaba de los comerciantes como impuesto. Entonces venían y se llevaban el dinero. Y a nadie le gustaba porque no nos daban servicios, nada más venían por el dinero. Y resulta que hubo un presidente municipal que se llamó el señor Eladio Cornejo. Y para hacer obras para hacer, por ejemplo, la introducción del agua potable en Tlahuelilpan, tuvieron que imponer cuotas. No pedir, imponer cuotas para las familias del lugar. Y el abuso de este señor consistía en que se les imponían cuotas por personas. Es decir, si una familia tenía 5 hijos y 2 padres, tenían que pagar 7 cuotas. Y situación que era ilógica y correcta. Nosotros en la casa de ustedes éramos 3 personas, mi mamá que era viuda y los 2 hijos. Sin embargo, nosotros, a pesar de ser prácticamente adolescentes y todavía menores de edad, el señor ya nos aplicaba la cuota. Y en ese tiempo yo estaba ya estudiando la carrera de Derecho y estaba en el primer año de Leyes. Y resulta que desesperado por la arbitrariedad de ese señor, porque en ese tiempo si el que no pagaba, lo metían a la cárcel. Así era su ley. Y lo que hicimos nosotros es pues buscar la ayuda de alguien. Y tenía yo la relación, porque era mi maestro de la escuela, al secretario general de gobierno, que era el señor licenciado Rubén Licona Ruiz, que me daba la cátedra de introducción al estudio del derecho. Y entonces pues le tuve que dar la queja. Le dije, fíjese que nos están haciendo esto en la presidencia de Tlaxcuapan. Y el señor nos está imponiendo las cuotas de esta manera. Y ordenó que redactó una carta para el presidente, donde le decía que nos considerara que no era correcto que nos cobrara todo eso. Y cuando le traje la carta al presidente, se enojó. Digo, no, a mí no me va a venir a mandar. Y se enojó. Sin embargo, ya no nos cobró todo, nada más una cuota. Entonces sí causó efecto la carta. Y de ahí ya quedó la amistad un poquito nada más a distancia. Pero llegó el tiempo que pasaron los años y cuando yo fui presidente municipal y que construí la Plaza de Toros, como este señor en algún momento él había hecho ahí un rodetito de vigas o de vigas de concreto para hacer charreadas, entonces como sabía que le gustaba eso, le dije que si me ayudaba a asesorar allí, más que asesorar, a vigilar la construcción de la Plaza de Toros, y él aceptó con gusto, dijo que sí. Y entonces me apoyé en él. Obviamente su trabajo fue honorario, es decir, no se le dio ni un centavo, pero a nosotros nos ayudó porque iba a platicar con los albañiles, a ver la obra, y fue muy distinguido en ese sentido, o sea, muy propio, muy cumplido, y nos ayudó mucho, lo cual le agradecemos mucho a don Eladio Cornejo Lugo. Al trabajar la situación del municipio, decía yo, por aquel antecedente de que estábamos al yugo de Tlaxcuapan, resulta que se dieron las cosas. De momento ya se lograron los compromisos, se lograron las ayudas, y el señor gobernador del estado
el señor profesor y licenciado Manuel Sánchez Vite fue el que determinó que Tlahuelilpan se hiciera municipio. Pero no solo eso, él determinó que Tlahuelilpan y Progreso. Pero aquí, como estaba un diputado federal, Sergio Butrón Casas, que había llegado prácticamente del Distrito Federal, y este era su distrito de él, lo habían impuesto del PRI para el distrito de Tula, de México, venía a gobernar a Tula la diputación. Entonces él estuvo haciendo amigos aquí, se metió en Tlahuelilpan, hizo amigos con la gente, pero algo que no nos gustó mucho es que les vino a decir que a él se debía que Tlahuelilpan iba a ser municipio, que él estaba arreglando y que todo lo que era no era cierto. Entonces, yo siempre, cuando sabía yo esto, yo siempre lo desmentía públicamente. Y le decía a la gente, no es cierto lo que dice este señor. Eso no es verdad. ¿Por qué? Y la prueba de que no era cierto es que en el momento que Tlahuelilpan se erigió como municipio, también erigió el gobernador al municipio de Progreso, de Obregón, Hidalgo. Entonces, allá no dijeron que lo había hecho de Butrón Casas. Por lo tanto, será la prueba fehaciente de que le estaba mintiendo. Y entonces, así pasó el tiempo, y yo siempre lo desmentí. Y él tuvo a bien, tenía un secretario que muy cercano de él, que lo mandó para que ese secretario se hiciera mi amigo y yo no lo atacara. Y entonces ese secretario se llama el licenciado Isauro Salanueva Camargo. Ese secretario lo envió para que hiciéramos amigos, y efectivamente pues yo no tengo inconveniente, nos hicimos amigos y muy amigos, y aunque veladamente me decía que no atacara a otro, yo siempre lo puse en su lugar. Pero hicimos una buena amistad, y él después me seguía mucho porque él empezaba a litigar y se apoyaba en mí para irle enseñando, para irle apoyando en algunos criterios de esos asuntos, y así pasó. Resulta que él todavía no se recibía, él tenía pendiente algunas materias en la escuela, y tuvimos oportunidad cuando estuve de maestro en la Universidad Nacional, de ser maestro de Isauro Salanueva Camargo en una materia, y pasó. Obviamente lo apoyamos con la calificación y todo, pero hicimos muy buena amistad. Entonces él venía mucho a mi casa, yo iba a su casa de él, y había con el presidente aquel, el primer presidente que hubo, el señor Federico Lugo Serrano, él llegaba con él a su tienda, y hicieron también mucha amistad, y lo utilizó, lo nombró compadre para sus hijos, y en fin, de él fue compadre. De mí nunca hubo una relación de esa naturaleza, y él venía mucho a Tlahuelilpan, pero llegó el momento que nos distanciamos. Y bueno, pues eso es lo que podría decir de esa amistad. Muere el señor Sergio, el diputado, siendo diputado federal. En un avionazo muere Butrón Casas junto con otras personas. Y entonces, de manera pues acomodada de alguna forma, aquí en Tlahuelilpan le pusieron el nombre de una calle, le pusieron su nombre a una calle, y la calle se llama Sergio Butrón Casas, precisamente, pero que yo considere pues sin algún mérito especial, pero había hecho tanta labor en la gente de hacerse notar de esa manera que le dieron su calle. Así que pues esa fue la historia del entonces diputado, trágica muerte del diputado Sergio Butrón Casas, y de su amigo, su allegado, diríamos su mano derecha, el licenciado Isauro Salanueva Camargo.